andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde siempre, como cada semana, nos subimos para hablar de las noticias de la semana, para debatir, para entender lo que está pasando en Colombia y el mundo. Soy Camila Carvajal, es un gusto subirme con ustedes al Andén en esta, que es la semana en la que avanzó la reforma laboral, en la que finalmente el derrotado es el gobierno porque se le cayó la posibilidad del contrato y las condiciones agropecuarias para el trabajador del campo, pero sale victorioso, por ejemplo, en la licencia de paternidad que se extenderá por 4 semanas para los hombres en Colombia que decidan tener un hijo, tendrán esa licencia. También hay avances en cuanto a la contratación de aprendices y practicantes del SENA. Será obligatorio el pago inicialmente del 60%, luego del 100% del salario, dependiendo la figura de contratación. Pero también es esta la reforma que ha causado mucha polémica alrededor de cómo se está tramitando en el Congreso, pero el gobierno ve con buenos ojos los avances de una reforma en manos de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Una semana en la que finalmente el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con el cuerpo diplomático, liderados por el canciller Luis Gilberto Murillo. Hablaron de la tesis del mandatario colombiano de que este país está viviendo un momento de golpe de Estado, que ha llamado golpe blando o golpe de las corbatas. Le dijo a cónsul, embajadores, en general a su equipo diplomático que es momento de explicarle al mundo qué pasa en Colombia y por qué lo quieren tumbar, a propósito de la investigación del Consejo Nacional Electoral por la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente. Recuerda el canciller Murillo a todos esos embajadores que hay que contarle al mundo que el presidente Petro tiene medidas cautelares de la CIDH cuando fue alcalde de Bogotá, que eso no se puede olvidar. Es el mismo canciller Murillo, el hombre que dio el parte de tranquilidad, intentando despejar las dudas, sobre todo a invitados internacionales, de cara al evento ambiental que comienza en Colombia. Llegó el momento, llegó la hora de la COP16. Todas las miradas están puestas en Cali para este evento en el que se hablará de biodiversidad, cambio climático, medio ambiente, que han sido históricamente desde campaña banderas del presidente de la República, Gustavo Petro. Todo listo en la famosa zona azul, pero también en la verde, también en los emprendimientos que tendrán un espacio para hablar de biodiversidad y de medio ambiente en la COP16, liderada por la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, la encargada de el evento internacional del año en Colombia, que ha puesto a muchos a mirar a nuestro país, eso sí, con un gran lunar. La situación de orden público en Colombia, que se ve más afectada en el suroccidente, pero que no es exclusivamente de esa región. Volvieron a atacar las disidencias de las FARC, incluso en las goteras de Cali, lo hicieron en Jamundí, y eso encendió las alarmas. Intentan tranquilizar la gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, diciendo que la seguridad está controlada junto al ministro de Defensa, y ese será el gran reto de una COP16, de la que en minutos vamos a hablar aquí en el Andén. Recuerde que usted también puede opinar usando numeral el Andén en todas las redes sociales. También el Andén ya hace presencia en la COP16 en Cali. En minutos les contamos qué está pasando de cara a la semana, la primera oficial que se tiene en la agenda de este evento ambiental. Una pausa, regresamos. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Continuamos en el Andén y lo prometido es momento de ir a Cali, la ciudad de la COP16, la conferencia a propósito de medio ambiente que se va a hacer en nuestro país. Está todo listo ya en Cali, están los primeros invitados especiales. Se espera que el presidente Gustavo Petro y parte del gabinete usen esas 2 semanas en la que la atención está en Cali para también gobernar, despachar desde el suroccidente colombiano. Hará lo propio el Congreso de la República, la Cámara de Representantes trabajará desde el lunes, desde esta semana allí. El Senado de la República anuncia que trabajará en Bogotá lunes y martes, pero el miércoles
todos van a Cali para hablar de medio ambiente. Y por eso, María Camila Roa, usted ya está allí, es también la enviada especial del Andén para este que es un evento importante para el país, importante para Cali y claro, para los jóvenes. Lo que ha pasado en estas primeras horas de la COP16 y lo que viene. María Camila, buenas noches. Es un gusto saludarlos desde sí, la capital del Valle, donde ya empieza esta fiesta de la biodiversidad. Estoy en el pabellón azul, que es precisamente el corazón diplomático de la COP, y este es el pabellón Colombia. Les voy a mostrar un poco. Camila se está preparando en este momento. Esa que ustedes ven ahí es la oficina del Ministerio de Ambiente durante la COP, una de las tantas oficinas, y todavía están entonces en esa definición de detalles finales. Esto es el pabellón Colombia, que va a ser como esa vitrina de la biodiversidad de nuestro país. Pero, por ejemplo, aquí detrás mío están los stands de diferentes organizaciones. Este tan bonito que ustedes observan es el de la gobernación del Valle del Cauca. Ahí entonces miren, ya hay personas tomándose fotos, disfrutando de lo que es este montaje. Y aquí está el stand al lado de la alcaldía de Cali. Cali es donde debe estar todo decorado, todo con intención. De hecho, acá podemos hacernos para terminar de darles la información con este fondo tan bonito, que miren que todo está tejido con el tejido de caña flecha. Artesanos caleños han estado aquí trabajando. Camila, esto ha sido precisamente un gran trabajo de coordinación entre el gobierno local, gobierno nacional y la ONU. Más de 12.000 hombres están ya salvaguardando este espacio de la zona azul, porque aquí es donde van a suceder las negociaciones. Todo está casi listo y por supuesto va a haber mucha presencia de jóvenes que van a estar debatiendo los diferentes temas de lo que tiene que ver con el convenio de biodiversidad de hace 2 años, porque aunque el balance es positivo en algunos aspectos no. Entonces vamos a estar aquí contándoles todos los detalles de lo que pasa en la COP16. Bueno, María Camila, pero antes de que se vaya, ¿qué esperamos de la COP? Porque es cierto, esa que usted nos acaba de contar ha sido la agenda de estos días. Está claro lo que viene en las próximas 2 semanas con invitados especiales de Naciones Unidas, empezando por don Antonio Guterres, pero también con mandatarios de la región. Confirma su presencia el presidente de Chile, Gabriel Boric. No, otra vez, esto salió mal. No es Chile, es Brasil. Otra vez. María Camila, pero antes de que se vaya, tenemos que hablar de qué espera al final dejar la COP16. Es cierto, hay un desarrollo, hay una economía para Cali muy importante, para el suroccidente colombiano en temas también de infraestructura, pero ¿cuál va a ser la conclusión que podemos esperar de la COP? Un evento que también va a tener esas personalidades, Antonio Guterres de Naciones Unidas, ni más faltaba, presidentes confirmados como el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, delegados del gobierno de Chile, de Gabriel Boric, la ministra, que se llama en ese país secretaria de Ambiente de México, que van a estar todos en este evento que al final, como usted dice, pues nos pondrá a mirar a Cali. Pero ¿qué va a dejar la COP16? La gran sala de la plenaria. Esta sala tiene el nombre de Amazonía. Ese es un dato importante. La ONU permitió, las Naciones Unidas, que Colombia pues nombrara los diferentes salones de la COP, y este es el más importante. Tiene el nombre de la zona más extensa en materia de biodiversidad que tenemos, que sin duda alguna la Amazonía colombiana. Aquí, Camila, es donde van a traer las decisiones que se tomen a puerta cerrada en esas negociaciones, y la plenaria donde están todos los países, los 179 países, y las delegaciones van a opinar, a discutir, a analizar lo que los negociadores hicieron en privado cara a cara en esos lugares donde no se puede entrar. Les voy a mostrar un poco entonces. Están sentadas las partes, ustedes pueden ver cómo cada uno está entonces en su cubículo o en su mesa asignada, todo está debidamente marcado con el nombre de la delegación, ya sea país o, por ejemplo, investigación y academia, también juventud. Y ese es el ambiente en la COP previo. ¿Qué están haciendo hoy? Están analizando los resultados de la implementación del acuerdo pasado, el de Montreal, que fue hace 2 años. Y pues, Camila, para terminar, el dato es el siguiente: un balance agridulce en muchas partes. Por ejemplo, México dice que el cambio de administración no le permitió implementar todo bien, y hay países que dicen que la mayor dificultad está en que todo el gabinete ministerial, y no solo el Ministerio de Ambiente, se apropie de lo que se pacta en las COP16. Con esas bases van a construir un gran informe. Lo enteramos la presidenta de la COP, Susana Muhammad, y esa es la base de partida para las nuevas negociaciones. Nos vemos entonces en una nueva emisión de la Andén. Chao.
Muy bien, María Camila, quedamos atentos. Nos vemos a partir de la próxima semana en Cali, que será el epicentro también de las noticias. Es María Camila Roa en la capital del Valle del Cauca con la COP16. Prepárese porque va a escuchar durante todas las próximas 2 semanas hablar de este evento de biodiversidad. Una nueva pausa y en segundos los invito a que se queden con nosotros porque vamos a hablar de los temas polémicos de la semana. Les voy a explicar qué es el matrimonio sin excusas, un proyecto de ley que se radicó en el Congreso, pero también vamos a hablar de un informe sobre educación, por qué se están cerrando colegios en Colombia. Una pausa, ya regresamos con nuestros invitados. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de educación, que es uno de los temas más importantes para los jóvenes hoy en Colombia y por eso frecuentemente hablamos de él en el andén. Para hablar de educación, hoy les tengo una invitada muy especial. Se trata de Gloria Bernal, la directora del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, que la hemos llamado para intentar entender un estudio y un análisis que hace el laboratorio a propósito de los colegios y de los que se han cerrado en los últimos años en el país. Doctora Bernal, bienvenida al andén. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Camila. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arranquemos hablando de ese estudio y ese análisis. ¿Qué evaluaron ustedes y cómo llegaron a la conclusión de colegios que se están cerrando en el país? Bueno, nosotros analizamos cifras del DANE, de la encuesta C600, y también del Ministerio de Educación Nacional. Las cifras no coinciden en los números exactos del cierre de colegios, las miran de una manera diferente, categorías diferentes, pero lo que sí es un hecho es que hay una reducción del número de establecimientos educativos. Tomando el derecho de petición que hicimos al Ministerio de Educación Nacional, ellos nos reportan que desde 2019 hasta 2023, una reducción de 2.446 sedes privadas y 3.817 sedes públicas. Hay una aclaración y es que parte de esto puede ser resultado de una depuración de instituciones que quizás estaban aparentemente abiertas, pero que llevaban sin funcionamiento varios años. Sin embargo, la tendencia es clara, hay cierres y bueno, las razones son diferentes para públicos y privados, pero en general esa es la tendencia. Sí, pero doctora Bernal, ¿por qué los cierres? ¿Cuál es la causa por la que se cierran instituciones en Colombia? Bueno, hay un fenómeno muy importante que es la natalidad, que está disminuyendo en Colombia. Mientras en 2012 eran cerca de 677.000 nacimientos, en 2023 son 511.000. Eso es una reducción del 24% y si lo miramos con respecto a 2000, ha habido una reducción del 32%. En el estado hay menos niños y niñas. Por otro lado, también ha habido migración de parte de colombianos a otros países, especialmente hay familias de altos recursos que se han ido a vivir a otros países y por supuesto hay otros fenómenos como el COVID que hizo que las tasas de deserción escolar fuesen más altas. Entonces en total tenemos menos niños que antes y eso provoca en los establecimientos públicos pues, y privados que se cierren. En los públicos también puede haber fenómenos relacionados con zonas rurales, donde hay violencia, donde no pueden conseguir profesores, donde hay falta de flexibilidad del rector de poder reemplazar a los profesores. En zonas, o más bien en colegios privados, las razones son diferentes porque tienen que ver sobre todo con crisis financieras. Si tengo menos estudiantes, tengo menos matrículas, mis costos operativos van en aumento, el salario mínimo es más alto de lo que es la inflación y si las matrículas la suben en la inflación, en fin, llega un momento en donde pues tengo menos ingresos que costos y eso puede asfixiar a algunos colegios, bien sea porque les toca bajar la calidad, gastar menos, o algunos llegan al punto del cierre.
Claro, este es un fenómeno general en el país. En esta evaluación y esta lupa que ustedes ponen, ¿se encuentran que pasa igual con estos factores que nos acaba de explicar en todo Colombia, o cuando uno lo mira por regiones puede ser más pronunciado en una parte que en otra? Hay regiones donde es definitivamente más pronunciado que en otras. Por ejemplo, en Nariño es Ujú. mucho más pronunciado que en otras zonas del país. Incluso hay zonas donde sí hay aumento de tanto de niños y niñas como de colegios. Entonces, definitivamente sí es un fenómeno diferenciado. No es lo mismo, por ejemplo, Manizales, donde es una población relativamente envejecida, que Mirar, por decir algo, Ibagué, donde el número de nacimientos está en aumento. Claro. Doctora Clara, lo entiendo en el primer argumento de cada vez menos parejas deciden tener hijos, por eso menos niños para ir a la guardería, luego al colegio. Esto también afecta, por ejemplo, al sistema pensional en países como el nuestro. Pero en el segundo de los argumentos y de las razones que usted nos explica, habla de la migración, de cómo algunas familias con recursos en Colombia decidieron irse, por ejemplo, a otro país. Sin embargo, también hay muchos de otros países que han decidido llegar a Colombia. ¿Esa migración no compensa, por ejemplo, la llegada de niños venezolanos? Sí, claro, la llegada de los venezolanos compensa en parte, es decir, la caída en los colegios no se ha dado tan aceleradamente si no fuese por algunos de los Mm. estudiantes venezolanos. Ahora, que haya menos niños y niñas no necesariamente es algo malo en el sentido que es preferible menos estudiantes por curso. Aquí en Colombia a veces tenemos 40 niños en un curso y eso para un profesor es difícil de manejar. No es un número óptimo, la OET aconseja alrededor de 25 niños. Luego, en algunos aspectos se podría mejorar la calidad, por ejemplo, aumentar las jornadas. Hay colegios que solamente tienen 4 horas por la mañana y eventualmente podrían pasar a una jornada única. Entonces, sí hay algunos aspectos que podrían ser incluso positivos, pero todavía estamos notando que hay niños que no están dentro del sistema educativo, Mm. que han desertado y bueno, ahí está el reto inmenso de poderlos traer al sistema y que puedan estudiar idealmente en instituciones de alta calidad. Sí. Quisiera solo mencionar que dentro de las instituciones que se están cerrando hay unas que no son, no están clasificadas como de alta calidad, pero hay otras que sí están clasificadas como de alta calidad, porque la calidad cuesta. Entonces, si yo quiero mantener un colegio con unos profesores muy capacitados, con instalaciones, con dotaciones, aula, extracurriculares, pues eso cuesta. Entonces, en la medida en que yo tenga menos matrículas, pues voy a poder sostener menos esos costos. Eso pasó con algunos jardines infantiles, por ejemplo, en Bogotá. Ujú. Los primeros, o algunos de los primeros que cerraron, fueron los mejores jardines porque no podían mantener ese costo si no había niños. En cambio, casas donde era la señora que cuidaba a los niños en la sala de la casa, pues esa señora sí pudo sobrevivir la crisis y ese jardín sí sobrevivió. Entonces, Claro. también es muy preocupante que algunos colegios y jardines de altas calidades pues estén cerrando porque necesitamos más de eso y no menos. Claro, y aquí también entra esa discusión alrededor de la calidad de la educación. Doctora Gloria, una última pregunta. ¿Esto tendrá efectos en la educación superior? Sé que ustedes allí en el laboratorio de la Universidad Javeriana se centraron en los colegios, en la educación media, hoy en colegios públicos y privados en el país, pero esto podrá ser una bola de tiempo en la que al final, como hay menos niños, menos colegios, pues al final menos también matrículas en universidades. ¿Llegaron a contemplar el efecto que esto tendrá en la educación superior? Claro, es un efecto dominó. Ya empezó por jardines, está empezando y ya va en colegios, la matrícula de colegios ha caído especialmente en los últimos 10 años. Y lo siguiente es la educación superior, ¿no? Seguramente la demanda puede caer. Sin embargo, ahí, mientras que la educación básica y media es obligatoria Ujú. por ley, la superior no. Entonces, de cada 100 chicos que se gradúan de 11 grados, solamente 4 pasan a educación superior, es decir, que todavía ahí hay 6 que por medio de algunas políticas gubernamentales pueden
pasar a educación superior, y aun cuando se disminuya el número de personas que se está graduando de grado 11, si logramos una tasa de transición a educación superior más alta, pues la matrícula podría compensarse también. Bueno, pues por eso la importancia de este análisis, de este estudio que nos pone a todos a mirar a los colegios y a preguntarse, ¿tiene usted razón? Esa decisión de tener menos hijos va en efecto dominó, afectando muchos modelos, muchos sistemas. Es más, pregúnteselo usted que nos ve y nos escucha a esta hora, ¿cuántos niños hay en su familia? Con sus tíos, con sus hermanos, con sus primos, y compárelo con hace 10, 15 o 20 años y eso le dará la razón. Es Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, a quien ha sido un gusto tener aquí en el programa El Andén. Doctora Bernal, muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos pues este panorama difícil en los colegios públicos y privados, un tema que nos pone a pensar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, y feliz noche. En segundos vamos a hablar también de lo que está pasando con un proyecto de ley en el Congreso de la República. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, continuamos en el andén, es un gusto estar con ustedes y como siempre les decimos, además de la COP, que es la gran noticia con la que terminamos y sin duda se empezará la próxima semana, hoy vamos a contarles qué pasó en el Congreso. Este es el programa político para que podamos entender aquellos proyectos que han ocupado los principales titulares esta semana y les voy a contar de uno. Imagínese un matrimonio sin secretos, más o menos esa es la idea que tiene la representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, quien nos va a explicar este proyecto, qué es, de dónde salió. Representante, buenas noches. Primero, bienvenida, gracias por estar en Blue Radio. Camila, muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Matrimonio sin secretos es un proyecto para prevenir la violencia intrafamiliar y para prevenir los feminicidios. Camila, en nuestro país cada hora 12 personas son víctimas de violencia intrafamiliar. Cada hora de esas 10 son mujeres. Es decir, más del 80% son mujeres. Y en feminicidios, en lo que va corrido del año, según el Observatorio de Feminicidios, van 525 feminicidios. El año pasado, 673 feminicidios. En el año 2022, 630. Es decir, que va en ascenso, en incremento los feminicidios. ¿Y quiénes son las personas que más cometen feminicidio? Las parejas sentimentales y exparejas sentimentales. Y una de las causas, la celotipia. La celotipia que va conectada con una falsa creencia y es que la propiedad privada de mi cónyuge. Sí. Como es propiedad privada, entonces yo con lo mío hago lo que se me da la gana un poco, ¿no? Hago lo que quiero y entonces como hago lo que quiero, si usted no es para mí, no es para nadie, y entonces prefiero quitarle la vida y por eso terminan quitándole la vida a muchas mujeres. Esa falsa creencia, nosotras no somos propiedad privada de nada, el amor se vive en libertad, el amor se vive con respeto, el amor se vive con buen trato, en armonía, no en maltrato. Sí, pero a ver, representante, entendiendo eso, que las cifras pues cada vez nos advierten que hay que hacer algo para frenar esta violencia en parejas en Colombia, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, ¿cómo lo plantea usted en el proyecto? Que suena muy interesante hablar de un matrimonio sin secreto, pero en la práctica ¿eso qué significa? ¿Qué es lo que piensa usted se debe legislar? ¿Qué deberían hacer las parejas entonces para casarse? Bien, entonces nuestro proyecto ¿en qué consiste? Lo primero es un pacto de respeto, es un compromiso de respeto a las libertades, un compromiso de honestidad. Y entonces yo tengo que ser honesta, sincera con mi contrayente, donde esté diciendo 3 elementos fundamentales. 1, si tengo adicciones al alcohol, a las sustancias psicoactivas, ¿qué tipo de adicciones puedo tener? 2, si tengo enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA, sífilis, etcétera, alguna enfermedad de transmisión sexual. 3, si mis comportamientos son violentos en el momento de solucionar un conflicto. Si la ira me contiene y entonces soy iracundo o iracunda y entonces la ira es una emoción que no la puedo controlar. Yo como persona
como persona me conozco y sé que esos son mis comportamientos. ¿Y para qué tengo que identificarlos? Porque si a futuro eso puede desencadenar en violencia intrafamiliar, puede desencadenar en maltrato. Razón por la cual lo que pretende este proyecto es que yo haga esa manifestación expresa, tanto la pareja, ¿no? No solamente el hombre, no, es el hombre y la mujer, la pareja establecen ese compromiso, es secreto, es decir, confidencial, pero si yo manifiesto que tengo alguno de estos tres elementos, ¿qué proviene? ¿No me caso? No, eso es una decisión que toma el contrayente, o si se casa o no se casa. Pero si yo estoy aceptando que tengo una de estas condiciones, procede a hacer un plan individual y familiar. Vaya al psicólogo, al psiquiatra, terapia de pareja, Bueno. donde podamos superar este problema. Sí, pero representante, cuando usted dice debe firmar el compromiso, ¿esto es como se firma el acta de matrimonio? ¿Hay que dejarlo por escrito? Claro, como se firma una capitulación. Hoy, en nuestro país funcionan las capitulaciones. Entonces usted protege el bien material. Es que yo tengo un carro antes de casarme, yo tengo un hotel, yo tengo una finca, yo tengo una casa, yo tengo un apartamento. Hago mis capitulaciones para que no queden dentro del matrimonio. Protejo mi bien material. ¿Y eso usted se lo imagina cómo? Ahora lo que quiero es proteger la vida. Ok, ¿y se lo imagina cómo? ¿Se firma qué? ¿En una notaría también? No, entonces se firma ante la autoridad competente que me vaya a casar, o ante el juez o ante el notario. Se firma, el sobre cerrado, se guarda, forma parte del acuerdo de bodas, del acta de matrimonio. ¿Qué pasa si un colombiano que la está escuchando hoy, además que es un programa para tantos jóvenes que están pensando en casarse en Colombia, dicen, bueno, y resulta que yo tengo, como usted explicaba, uno de los tres criterios, una adicción al alcohol, a las drogas? ¿Qué pasa con ello? ¿Se debe impedir el matrimonio? ¿Se puede casar? ¿Qué sigue? Se puede casar. Lo que sigue es que yo, aceptando que tengo una de esas tres condiciones, establezco un plan para superar esa dificultad, porque a futuro me puede generar una dificultad o en mi vida personal o en la vida de pareja. Entonces establezco un plan, o ir al psicólogo, o ir al psiquiatra, o un terapeuta, definir un plan de manejo individual y familiar. Bueno, ¿y quién dice que yo tengo los criterios? Se lo pregunto porque también es frecuente en el país, a propósito de los feminicidios que usted muy bien le contó a los oyentes, que quien tiene, por ejemplo, celotipia, pues no lo acepta. ¿Esto queda a honestidad de mi pareja si él quiere aceptar que tiene uno de los tres criterios y firma el compromiso? ¿O quién determina que la pareja tiene alguno de los tres indicadores para firmar y hacer el acta de compromiso? En el trámite que se le va a dar al proyecto dentro del Congreso de la República, se está pensando en que un profesional del área de la salud certifique la condición, establezca la condición. Aquí no queremos decir que no se case, lo que pasa es que yo sí tengo que saber con quién me caso. No esperar hasta que se separa para saber con quién se casó. Exacto, para saber con quién se casó. Sí. O hay muchos casos, Camila, donde... Para traer un ejemplo lamentable de Lumer y Tristán. La familia decía es que él era violento, ella sabía, ella lo justificaba, ella decía, no, es que yo de pronto le causé este malestar, hasta que, ¿qué pasó? ¿En qué desencadenó esa violencia? Perdió la vida. Entonces, esas son las cosas que tenemos que evitar. Si la familia lo sabe, si todo el mundo lo sabe, si ella también lo sabe, pero no quiere aceptarlo y no establecen un plan de tratamiento, porque es que si yo no le cuento, Camila, a la persona que tengo esa situación y mi cónyuge me está diciendo, vaya al psicólogo, lo primero que dicen, no, pero yo no estoy loca o yo no estoy loco, ¿no? ¿Por qué? No, aquí tenemos que aceptar y tomar acción para cambiar esa cultura, para generar una transformación social, para que cambiemos unos imaginarios. Hay unos imaginarios como que la ropa sucia se lava en casa, entonces lo que pasa aquí en la casa, si es violencia intrafamiliar, aquí se queda. No, eso no es privado, eso es público. La violencia no puede ser que yo la guarde, la silencie. Y también que porque te quiero te aporrio, entonces como te quiero, entonces te celo, te pego, te digo, te restringo, no hables, no mires, no.
el amor se vive en libertad. Entonces, esas falsas creencias generan también dificultades en el desarrollo de la pareja, así y también en la autonomía de la persona. Razón por la cual pretende el proyecto, como segunda medida, una transformación social en esa parte cultural que hemos venido trayendo históricamente. Claro. Representante, al final el matrimonio es un acuerdo, casi que un negocio entre dos y se resuelve un negocio. Es un contrato. Es un contrato, claro. Le quería preguntar, ¿qué pasa si la pareja firma el compromiso? Usted ya nos explicó, dependiendo de quién me vaya a casar, por ejemplo, el notario o el juez, si hace el compromiso, entonces hay que hacer un plan de acción para mejorar el alcoholismo, por poner el ejemplo, y sigamos con la misma historia. ¿Qué pasa si mi pareja incumple? Si no hace la terapia, si sigue en el alcoholismo y yo me casé con el compromiso firmado que propone su proyecto. Hay una nueva causal de nulidad del matrimonio. Entonces yo voy a la comisaría y digo, mire, yo firmé, ahí está este compromiso, no se cumplió, yo lo que quiero es la nulidad del matrimonio. Y además de eso, si por ejemplo el caso es una enfermedad de transmisión sexual, yo me casé, no sabía que mi pareja tenía VIH-Sida, me contagió de VIH-Sida, yo pido además una indemnización. Si me causó daños de violencia psicológica, física, pido una indemnización y tiene que empezar a generarse un cambio. Es decir, si usted me afecta, no solamente es que yo me separe, sino que aquí usted está causando daños y perjuicios en mi vida, en mi integridad, y empezar a transformar ese tipo de relaciones. Y esa indemnización sí o sí es económica, ¿verdad? ¿Se la imagina así? Económica, claro, económica. Muy bien, representante, ¿cómo ve el ambiente político para esto en el Congreso? Porque es un proyecto bien particular, es un tema alejado del que quizá muchos de sus colegas pues no miran como prioritario, y entonces usted nos pone a hablar de cómo son los matrimonios, de cómo nos vamos a casar y de los secretos en el matrimonio. ¿Hay ambiente político para ello? Pues quiero decirte, Camila, que sí hay ambiente. Y hay ambiente porque algo tenemos que hacer para prevenir la violencia. Y esta es una forma concreta que funciona en otros países, no para la violencia, para el temas de enfermedades de transmisión sexual, como en México, como en Panamá, y que aquí lo que podemos es, así como funcionan las capitulaciones, que podamos empezar a pensar que no solamente tengo que seguir protegiendo, porque el patrimonio sí que lo protegemos aquí en nuestro país, cuidado con mi casa, cuidado, pero y mi vida, y mi integridad, y mi salud mental, ¿no? Esto es algo que nos genera conciencia y transformaciones sociales, empoderamiento también a las mujeres, porque dicen, bueno, yo aquí firmé un compromiso, aquí tenemos, y aquí hay una herramienta, y es la nulidad y la indemnización. Así que todos a respetarnos, todos a tener buen trato y a cambiar las malas prácticas y el maltrato. Y a eliminar el secreto, porque usted tiene razón, hay veces uno sabe con quién se casa cuando se separa, y eso es lo que pretende este proyecto que nos ha puesto a todos a hablar precisamente del matrimonio. Pues representante, quedamos atentos, esto apenas comienza, será una discusión bien interesante por el alcance que logre el proyecto de Olga Lucía Velázquez, ella del Partido Alianza Verde, la mujer detrás del proyecto de la semana de un matrimonio sin secreto. Representante, gracias por haber estado en el andén. Camila, muchísimas gracias, y recordemos, el amor se vive en libertad, en armonía, en plenitud, no con maltrato, no con agresiones, no con amenazas. No con secretos, que es lo que pretende este proyecto. Hacemos una nueva pausa. Gracias a usted, representante, por acompañarnos. Ustedes pueden seguir opinando de este tema en todas las redes sociales. Una nueva pausa. En segundos analizaremos la nueva encuesta Inbamer, la Inbamer Poll de la semana. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, continúo con ustedes en el andén. Gracias por seguir con nosotros. Les decía, vamos a hablar de Inbamer, de la nueva encuesta, para poder entender qué pasó con el presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar de los alcaldes y gobernadores de las principales ciudades del país, pero también de los principales problemas de los colombianos. A Inbamer Poll esta semana, y por eso es un gusto saludar a Martín Orozco de la encuesta Inbamer. Como siempre, Martín, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Camila, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Martín, nueva encuesta Inbamer en la que quizá el titular ha sido la aprobación y desaprobación del presidente. ¿Mejora un poco la aprobación? ¿Explicada en qué? Sí, mejora 5 puntos y la explicación pues más importante es que tiene un aumento muy significativo en Cali. Sí. Cuenta pues de la COP16, es un evento que ha sido muy reconocido y en Cali sube 15 puntos. Entonces eso le ayuda a que en el total de estas 6 ciudades que medimos, el aumento sea de 5 puntos porcentuales. Martín, ¿es un efecto exclusivamente de la COP? Si se dispara la aprobación del presidente Petro en el suroccidente colombiano esta semana, que todo el mundo está mirando allí por el tema de la COP16, ¿la explicación es solo este evento internacional? Sí, porque en las demás ciudades, en Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, tiene leves aumentos. En Medellín cae 4 puntos. Entonces, si uno quitara a Cali de la ecuación, Sí. uno diría que él estaría más o menos en 30-31%. Pero con ese aumento de 15 puntos en Cali, dado el tema de la COP16, pues logra aumentar en su total 6 ciudades, 5 puntos. ¿Y qué relación tiene este fenómeno del presidente Gustavo Petro con los mandatarios de esa región? El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora Dilian Francisca Toro, que uno puede ver y tener el mismo efecto del presidente para mejorar en el indicador, pero no tanto la gobernadora. ¿Por qué? En el tema de Cali, el alcalde Alejandro Eder tiene un aumento muy significativo también. Crece 12 puntos, pasa de 40 a 52% de aprobación, mientras que la gobernadora cae 2 puntos. Entonces, ¿uno qué diría? Que efectivamente el evento tiene muy buena aceptación, pero el reconocimiento del evento se lo están dando al alcalde Alejandro Eder y al gobierno nacional a través de la ministra, que ha hecho una muy buena representación, más no le están reconociendo el evento a la gobernadora Dilian Francisca. Claro, Martín, Bogotá siempre ha sido para el presidente Gustavo Petro parte de su capital político, el petrismo lo ha acompañado, pues ni más faltaba en esta que es la ciudad que lo conoce. Y también el presidente de la República en esta aprobación, pues tiene una mejoría en Bogotá. ¿Por qué? En Bogotá, digamos, mejora levemente, mejora, Sí. bueno, no, unos 4 o 6 puntos, si no estoy mal. Sí, aquí, estaba en memoria, 28, Camila, pasa al 34%. Eso, al 34%. Esos son los números que ha tenido durante este año más o menos O sea, en más Bogotá. que mejorar es que Aclarando vuelve a lo que tiene. vuelve a la base principal, porque Ok. en realidad él empezó su gobierno, aquí estoy mirando, dame un segundo, Sí, señor. empezó su gobierno en Bogotá creo que casi en el 60% de aprobación. Entonces en el 58, exacto, y hoy está en 34. Y ese 34 en Bogotá es la cifra más baja que él ha registrado en esa ciudad, porque ha tenido un par de registros de 28% de aprobación. Este sería el segundo registro que ha tenido de 34%, pero en meses diferentes a esos que le menciono. Empezó en 58, ha tenido 42, ha tenido 36. Entonces digamos que no, tampoco es que sea su mejor número en Bogotá, sino el segundo número más bajo. Perfecto. Martín, ¿cómo le va a la aprobación y desaprobación del presidente Gustavo Petro y su gobierno según la encuesta Inbamer por edad? ¿Cómo va con los jóvenes que han sido además parte de su capital político? A medida que aumenta la edad, disminuye la aprobación, que es lo que normalmente le ha ocurrido, pero comparando con el inicio de gobierno, aunque los jóvenes entre 18 y 24 años lo aprueban un 41%, hace 2 meses era 43%, y al inicio del gobierno era 78%. Y en el resto de edades mejora unos cuantos puntos, también sobre todo muy enfocado en Cali, pero ya en los de 55 años a más, para irnos al otro extremo, tiene una aprobación del 29%. Martín, ¿qué evaluación hay de los alcaldes de las principales ciudades que mide la encuesta? Empezando, por ejemplo, por Barranquilla, siempre con tan buenos números para el alcalde Alex Char, pero esta vez también buenos números para Dumek Turbay. La evaluación de los alcaldes en la encuesta. Sí, digamos que en general todos los alcaldes y gobernadores tienen una aprobación mucho mejor que la del presidente Gustavo Petro. Entonces, en su orden, Alejandro Char mejoró 7 puntos, quedan en 79% de aprobación, 79%. Luego está Dumek Turbay, que tiene 72%. En tercer lugar está Federico Gutiérrez con 70%.
Luego, en el mismo número, Carlos Fernando Galán y Alejandro Eder, que están en el 52%. Y en gobernadores, también mejor evaluados que el presidente, incluso en una región en la que pues el presidente repuntó como el Valle del Cauca, pero le va mejor al presidente en ese repunte y no a la gobernadora, lo decía usted en un principio. En el caso de los gobernadores, ¿cuál es el panorama? En los gobernadores tenemos en primer lugar a Yamira Arana de Bolívar con 65%, luego está Andrés Julián en Antioquia con el 57%, luego está en tercer lugar está Eduardo Verano de la Rosa con el 51%, y ya con el 43% está Santander, y con el 42%, si no estoy mal, Lilian Francisca Toro. Claro. 42, sí, estaban 44 y cayó a 42, de acuerdo. ¿Qué explicación hay para el gobernador de Santander? Se lo pregunto porque tiene una caída muy significativa si lo comparamos con la anterior encuesta Inbamer, con la Inbamer Poll de junio, y en este caso él pasa de 55 a 43%. ¿Alguna explicación de qué está pasando en Santander, Martín? Sí, digamos que cuando uno ha sido de noticias en las fechas de campo de este Inbamer Poll, que fue iniciando octubre hasta el 13 de octubre, ve uno que efectivamente en Santander hay un problema de orden público bastante complicado. Probablemente a él le exigen más en ese tema de inseguridad y orden pública porque fue general, ¿cierto? General de la nación. Y ese es el punto 1, que para mí es el más importante. El punto 2, que no sé si sea verdad, mentira, si es chisme o no, que le tocó salir a aclarar el tema de su hermana bajo la fuga de alias Pichi. Entonces creo que eso también le pudo haber afectado porque ocurrió justo durante el trabajo de campo. Bueno, lo sabremos con el tiempo. Por último, Martín, la preocupación de los colombianos. ¿Cuáles son hoy los problemas más importantes del país? Sí, los problemas del país siguen siendo el orden público y la seguridad, ¿cierto? El tema de desempleo y economía. En tercer lugar está, dice la gente, la mala función del gobierno. Y en cuarto lugar está el tema de corrupción. Entonces, pero los más importantes hoy, con 20% desempleo y economía, y con el mismo 26% orden público y seguridad. Esa es la preocupación principal hoy. En las ciudades principales la inseguridad tiene todavía más importancia porque el tema de víctimas de delitos está en números muy altos, y el tema de la situación económica combinado con costo de vida es otra problemática que creen los colombianos hay que resolver con urgencia. Muy bien, es Martín Orozco, el gerente de Inbamer, la encuestadora, que hoy nos ayuda a entender la fotografía de país con este Inbamer Poll. Martín, gracias por haber estado con nosotros este fin de semana. Camila, muchas gracias a ti, que estén muy bien. Y así hemos llegado al final de este programa en el que pasamos por el Congreso, pasamos por Cali, por la COP, pero también por la fotografía política del país con la encuesta Inbamer. Gracias a quienes nos han acompañado, se nos ha acabado el tiempo desde Cali. Nos vemos, nos oímos la próxima semana en El Andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde contamos y analizamos lo que pasa en Colombia. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.